¿Puede el hombre alcanzar la justicia de Dios por medio de sus propios esfuerzos y obras de la ley? Repito la pregunta. ¿Puede el hombre, podemos usted y yo, alcanzar la justicia de Dios por medio de nuestros propios esfuerzos, por medio de nuestras propias obras que vayan de acuerdo con la ley de Dios? Algunos dicen que sí, algunos dicen que sí podemos alcanzar la justicia de Dios cumpliendo mandamientos y siendo buenas personas. ¿Qué clase de personas? Buenas personas. Personas que seamos buenos con todos para de esa manera agradar a Dios. Otros piensan que las obras son necesarias junto con la fe. Y este grupo se agarra de una frase del apóstol Santiago en su epístola, sacando el pasaje fuera de su contexto. Pero la palabra de Dios, diga al que está al lado suyo, la palabra de Dios enseña que solo por medio de Cristo, solo por medio de Cristo somos justificados ante Dios. ¿Cómo somos justificados ante Dios? Solo por medio de Cristo. El tema de hoy, en esta lección, una salvación tan grande, es el fin de la ley. El fin de la ley. Ese es el título de nuestra lección. El fin de la ley. ¿Cuál es el título? El fin de la ley. Este es uno de los grandes beneficios de la salvación que Cristo consumó por nosotros. En esta serie de lecciones, una salvación tan grande, hemos estado considerando los beneficios principales de la salvación que hemos hecho, considerado los beneficios principales de la salvación, de esa salvación consumada por Jesucristo. Ya hemos visto primero la justificación. ¿Qué hemos visto? O sea, cómo es que somos declarados justos ante Dios. En segundo lugar, hemos visto el juicio de la naturaleza pecaminosa. El juicio de la naturaleza pecaminosa. Cómo fuimos liberados del dominio del pecado. En tercer lugar, hemos visto la base para la comunión de la familia cristiana. La base para la comunión de la familia cristiana. Vimos cómo es que el perdón continuo y la confesión nos permiten vivir en comunión con Dios y con los hermanos. El perdón continuo y la confesión nos permiten vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Hoy veremos el cuarto beneficio. ¿Qué vamos a ver hoy? El cuarto beneficio, el fin de la ley. El fin de la ley. Dígale al que está al lado suyo, el fin de la ley. No el fin del mundo, el fin de la ley. El próximo miércoles finalizaremos con el quinto beneficio, la adopción. Abra su Biblia, si no la tiene abierta ya, en Romanos capítulo 10, verso 4. Hemos dado lectura a este verso ya con anterioridad. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Para justicia. Para justicia. Dígale que está al lado suyo. Para justicia. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Este versículo en Romanos capítulo 10, verso 4. El que dio lectura al versículo dijo, lo vamos a leer de nuevo. Se leyó una primera vez y dijo, lo vamos a leer una segunda vez porque es tan corto, pero es tan poderoso.
Es tan corto, pero es tan poderoso. ¿Cómo es? Poderoso. ¿Cómo es? Poderoso. Entonces, este versículo en Romanos 10:4 es clave para entender el propósito de la ley y la obra perfecta de Cristo. ¿Cómo es la obra de Cristo? ¿Cómo es la obra de Cristo? Es perfecta. En él encontramos una verdad fundamental. En este versículo de Romanos 10:4 encontramos una verdad fundamental. La salvación no se logra por cumplir la ley, sino por creer en Cristo. ¿Cómo se logra la salvación? Creyendo en Cristo. ¿Cómo se logra la salvación? Quien la cumplió perfectamente en nuestro lugar. ¿Qué cumplió Cristo perfectamente en nuestro lugar? La ley. ¿Qué cumplió Cristo perfectamente en nuestro lugar? La ley. ¿Qué significa el fin de la ley? ¿Qué significa el fin de la ley? Hablemos entonces, para responder esta pregunta, del significado del fin de la ley. El significado del fin de la ley. Y ese es nuestro primer punto en esta lección. El significado del fin de la ley. ¿Cuál es nuestro primer punto? Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley. ¿Quién es el fin de la ley? ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Aquí la palabra fin del griego telos significa meta, propósito o cumplimiento. Cualquiera de estos tres significados según su contexto. Meta, propósito o cumplimiento. ¿Qué significa la palabra fin? Meta, propósito o cumplimiento. ¿Qué significa la palabra fin? Meta, propósito o cumplimiento. Cristo, mis amados hermanos, cumplió toda justicia. Cristo cumplió toda justicia. ¿Qué cumplió Cristo? Toda justicia. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús no vino a hacer a un lado la ley, sino a cumplirla. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a cumplir la ley. En Mateo capítulo 5, verso 17, Mateo 5, verso 17, leemos lo siguiente. Estas son las palabras de Jesús. No penséis, tenemos esa tendencia a pensar que es algo bueno, aunque a veces nuestros pensamientos pueden desviarnos de la verdad. Nosotros tenemos que traer nuestros pensamientos a la dirección del Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que traer nuestros pensamientos? A la dirección del Espíritu Santo, para que de esa manera andemos en la verdad. Y las palabras de Jesús en Mateo 5:17 son: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, reafirma Jesús. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Para qué vino Jesús? Para cumplir la ley. Jesús obedeció perfectamente los mandamientos que ningún hombre pudo guardar. Jesús obedeció y cumplió perfectamente los mandamientos que ningún hombre puede guardar. Jesús obedeció perfectamente los mandamientos que ningún hombre podrá guardar. Por tanto, la ley nos señala a Cristo. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? ¿Quién es su cumplimiento total? La ley fue nuestro maestro. La ley fue nuestro ayo. Es lo que leemos en Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas 3, verso 24. Leo de la palabra de Dios en Gálatas 3, verso 24, de manera que la ley
ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, nuestro instructor. ¿Qué ha sido la ley? ¿Qué ha sido la ley? Para llevarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley tiene como propósito, llevarnos a Cristo. La ley no tiene como propósito justificarnos delante de Dios. La ley tiene como propósito llevarnos a Cristo. ¿Cuál es el propósito de la ley? El creyente en Jesucristo. El creyente en Jesucristo. ¿Cuántos creyentes en Jesucristo hay aquí? El creyente en Jesucristo ya no vive bajo el peso del cumplimiento legal de la ley, sino bajo la gracia que Cristo le ha otorgado. ¿Qué es lo que Cristo nos ha otorgado? Gracia. Gracia. Gracia a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuál es entonces, hemos dicho, el propósito de la ley? Hablemos del propósito de la ley. Ese es nuestro segundo punto en esta noche. El propósito de la ley. ¿De qué vamos a hablar? El propósito de la ley nunca, dígale al que está al lado suyo, nunca. El propósito de la ley nunca fue salvar al hombre, sino mostrarle su necesidad de un Salvador. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrarnos la necesidad de un Salvador. Los 10 mandamientos con los que nosotros estamos familiarizados tienen como propósito mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador. Primero, la ley revela el pecado. La ley revela el pecado. ¿Qué nos revela la ley? ¿Qué nos revela la ley? Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley actúa como un espejo, refleja la suciedad, pero no puede limpiarla. La ley condena. ¿Qué hace la ley? La ley condena. ¿Qué hace la ley? Pero Cristo libera. Diga al que está al lado suyo, Cristo libera. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe en Romanos 8, versos 1 y 2. Romanos 8, versos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación, diga ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley muestra culpa. ¿Qué hace la ley? Muestra culpa. La ley nos muestra nuestra culpa, pero Cristo nos ofrece su gracia. ¿Qué nos ofrece Cristo? La ley nos muestra que somos culpables, pero Cristo nos da su perdón. Dejemos entonces, mis amados hermanos, de intentar ganar el favor de Dios por nuestros propios méritos. Descansemos. ¿Qué tenemos que hacer? Descansemos en la obra completa de Jesús, quien ya pagó el precio por nuestra redención. ¿Qué ha hecho Jesús? Ha pagado el precio por nuestra redención. ¿Qué ha hecho Jesús? Él ha pagado el precio de nuestro rescate. Él ha pagado el precio para rescatarnos de nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra inmundicia, para rescatarnos de la condenación eterna. Él ha pagado el precio para darnos vida abundante, vida con sentido, vida con dirección, vida con propósito, vida abundante y vida eterna. ¿Cuál es el resultado entonces de la obra de Cristo? ¿Cuál es el resultado de la obra de Cristo?
Nuestro tercer punto de esta noche es el resultado de la obra de Cristo. El resultado de la obra de Cristo. ¿Cuál es nuestro tercer punto? Romanos 10:4 termina diciendo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Y quiero hacer un énfasis en todo aquel que cree. No en algunos que crean. No en unos llamados o unos elegidos o unos predestinados, sino en todo aquel que cree. Cristo, mis amados hermanos, puso fin al régimen de la ley como medio de justicia. ¿Qué hizo Cristo? Puso fin al régimen de la ley como medio de justicia. La justicia ahora no se obtiene por cumplir mandamientos. La justicia ahora se obtiene por creer en Jesucristo. La justicia hoy la obtenemos todo ser humano por confiar en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el camino de la fe? El camino de la fe. Leemos algo en relación con este tema en Romanos 3:28. Romanos 3:28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe es el medio por el cual recibimos la justicia de Dios. ¿Qué es la fe? El medio por el cual recibimos la justicia de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que recibimos una nueva posición. Recibimos una nueva posición. Hablemos de la nueva posición del creyente por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Diga al que está al lado suyo, por medio de Cristo. Ahora estamos bajo la ley del amor. Ahora estamos bajo la ley del amor. ¿Bajo cuál ley estamos? Romanos 13:10 dice de la siguiente manera: el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cumplimos con la ley? Amando. ¿Cómo cumplimos con la ley? Amando. Hay muchos por ahí que andan preocupados por cumplir con los mandamientos de Dios. Y el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, en Romanos 13:10 dice: ¿estás preocupado por cumplir con la ley de Dios? Ama al prójimo. Así cumples con toda la ley. Ama al prójimo. El Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Escribe la ley de Dios en nuestros corazones. ¿Dónde escribe el Espíritu Santo la ley de Dios? En nuestros corazones. La salvación, mis amados hermanos, nos coloca en una nueva relación con Dios, no como siervos bajo condena, sino como hijos bajo la gracia. ¿Dónde nos coloca el Espíritu Santo? Como hijos bajo la gracia. ¿Dónde nos coloca el Espíritu Santo? Tenemos razón suficiente para darle gracias a Dios de que a través de su Hijo Jesucristo nos coloca como hijos bajo su gracia. Tenemos razón suficiente para vivir la vida cristiana, no por obligación, sino con gratitud. ¿De qué manera? Con gratitud. Y amor a aquel que nos ha salvado. Hemos aprendido, primero, que Cristo cumplió perfectamente la ley. Cristo cumplió perfectamente la ley. ¿Qué cumplió Cristo perfectamente? La ley. ¿Qué cumplió Cristo perfectamente? La ley. Segundo, hemos aprendido que la ley nos mostró nuestra necesidad del Salvador. La ley nos mostró nuestra necesidad del Salvador. ¿Qué nos muestra la ley? La necesidad del Salvador. ¿Qué nos muestra la ley? La necesidad del Salvador. Y tercero, hemos aprendido que ahora somos justificados por fe en Cristo, no por las obras de la ley.
El creyente en Jesucristo. ¿Cuántos creyentes en Jesucristo tenemos aquí? El creyente en Jesucristo no está llamado a vivir bajo la esclavitud del esfuerzo humano, sino bajo la libertad gloriosa de la gracia de Dios. Es la gracia, mis amados hermanos, la que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo y de esa manera cumplir con la ley de Dios. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Entonces abandonemos, dígale que está al lado suyo, abandonemos todo intento de ganar la aceptación de Dios. Vivamos agradecidos. ¿De qué manera tenemos que vivir? Por la gracia que ya poseemos en Cristo Jesús. Hermanos, vivamos como personas verdaderamente libres en Cristo. ¿De qué manera debemos de vivir? Como libres en Cristo. ¿De qué manera debemos de vivir? No usemos la libertad para pecar, sino para servirnos los unos a los otros en amor. Nuestra obediencia no debe de ser movida por temor. Nuestra obediencia no debe de ser movida por obligación. Nuestra obediencia debe de ser movida por amor a quien nos salvó. ¿Por qué debemos de ser obedientes? Por amor a quien nos salvó. Mi amigo, si aún usted está intentando de alcanzar a Dios por sus propios méritos, por sus propias buenas obras, la palabra de Dios es clara. ¿Cómo es la palabra de Dios? Romanos 3:20 dice así: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero hay esperanza. Cristo ya cumplió la ley y pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Jesucristo murió y resucitó para darnos justicia perfecta, que no podemos ganar, pero sí recibirla por la fe. Hoy Dios te llama a que te arrepientas de tus pecados, a que confíes en Jesucristo como tu único Salvador. Solo Él, solo Jesucristo puede darte perdón, libertad y vida eterna. Quiero invitarles a tener un momento de oración. Oremos juntos. Cierre sus ojos.